Conduce Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Si la economía no es social y solidaria, ¿es capitalismo tecnofeudal? La cosa se pone fulera, pero no te apenes. Los trabajadores y trabajadoras saben buscar en la historia y en el presente. Y eso esperamos, y le consulto a Miguel Giudicati en dónde ponemos y cómo dimensionamos el fallo de Estados Unidos respecto a YPF. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Bien? Hola Pablo, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá agradecido como siempre el momento de charla, Miguel. Bueno, un gusto. Bueno Pablo, el fallo de la justicia de la Cámara, porque ya había un fallo de primera instancia que fue la jueza Priesca, después eso se apeló y fue a Cámara, y el fallo de Cámara sostiene con bastante argumentación sólida lo que venía siendo la defensa de la posición argentina desde el inicio del litigio, allá cuando el fondo buitre Buford Capital compró la deuda para litigar. Debemos recordar que el mecanismo que utilizó el fondo buitre, Buford Capital, es bastante parecido a lo que hicieron los fondos buitres en los juicios por el canje de deuda argentina, que es comprar, en ese caso, bonos de deuda a valor residual, en este caso acciones o parte de la deuda que había con accionistas de YPF a valor residual, y luego litigar en alguna jurisdicción que le resultara favorable, como era la jurisdicción norteamericana, la de Nueva York, para obtener ganancias extraordinarias en base a un negocio especulativo, básicamente. Claro, porque esto es como compro una deuda, compro una deuda y después busco la forma de cobrarla. Exactamente, porque ni siquiera el fondo Buford, que podría haber comprado esas acciones y haberse capitalizado con inversión genuina en la empresa, en YPF. Sí, no estamos hablando de fondos que invirtieron en la Argentina, ni nada que se le parezca. No, lo que hicieron fue comprar deuda a valor residual y con esa deuda litigarla en una jurisdicción afín, fuera de Argentina, claramente, en general plaza norteamericana, como había sido la plaza de Nueva York con el juez Griesa en el caso de los fondos buitre y con la jueza Priesca, que es la sucesora del juez Griesa en el caso de la estatización de YPF. El fallo de la Cámara, que bueno, ahora aparece la noticia que hubo ayer a últimas horas, que el fondo va a apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos. El fallo, o sea, ¿hay otra instancia judicial ahí? Sí. Correcto, llegará a la Corte Suprema. Sí. Y pareciera, por las noticias que hubo anoche a última hora, que el fondo Buford Capital va a apelar a la Corte Suprema, que es la tercera instancia, es la instancia máxima, para obtener un fallo favorable, pero en principio el argumento de la Cámara fue bastante sólido, bastante contundente, se mantuvo la posición de contrariamente a lo que pareciera la vocalía del oficialismo, los procuradores, los abogados del Estado mantuvieron, desde que se inició el litigio hasta ahora, con distintos gobiernos de distinto índole político, mantuvieron la misma defensa, es que la expropiación se hizo en base a la legislación argentina aprobada por el Congreso, una ley aprobada por el Congreso está por encima del estatuto de la empresa YPF y por lo tanto se hizo con sujeto a derecho de la legislación argentina, que es lo que mantuvo la posición de la defensa argentina. Y es lo que la jueza Priesca en su fallo de primera instancia había interpretado mal, interpretaba que el estatuto de la empresa estaba por encima de la legislación aprobada por el Congreso, y es lo que ahora retoma la Cámara diciendo no, se hizo sujeto a derecho correctamente bajo la legislación argentina, la expropiación se hizo en Argentina para una empresa declarada de utilidad pública, de un bien público bajo la legislación aprobada por el Congreso Nacional, se hizo correctamente bien, entonces se mantuvo la posición de la defensa argentina. Bueno, capaz que ahora Buford apela y utiliza las propias palabras del presidente, que expropiar está mal. Exactamente. Y es un poco extraño, ¿no? Se hace un comunicado, se hace una cadena donde se festeja de cierta forma que Argentina no va a tener que pagar esa millonada, 16.000 millones de dólares más los intereses 18.000 millones de dólares por el fallo en contra de la jueza Priesca, pero utilizando un argumento
que no es que lo utiliza ahora, que lo utilizó siempre, incluso cuando estaba en campaña, ya cuando asumió como presidente, ya sus funcionarios, los funcionarios del Ministerio de Economía, como con el ministro Caputo, ya estaban teniendo contacto con referentes y funcionarios del fondo de Buford para ver cómo se pagaba. La posición del presidente y de muchos de sus ministros y funcionarios, y de hecho legisladores que fueron abogados del fondo Buford aquí en Argentina, en representación argentina, lo que querían era pagarla. Así claro. que esto es como reniego de mi equipo de fútbol, pero cuando sale campeón, no, mi equipo de fútbol siempre fue claro. mejor, ¿no? Pero bueno. Bueno, vos sabés que todo el tiempo, Miguel, el fin de semana me quedó la duda esto de las instancias, si había todavía una instancia mal, y definitivamente ahora con la Corte Suprema estadounidense queda abierta, digamos. Lo que quiero decir que un futuro gobierno, no importa el signo político que tenga, puede llegar a estar lidiando nuevamente con este tema. Puede que sí, puede que no. No conozco mucho el escenario jurídico norteamericano, no soy especialista en derecho internacional y menos en derecho norteamericano. Podría ser que así como la Corte Suprema de Argentina, cuando le llegan fallos de Cámara, puede declararse que no tiene incompetente potestad sería de opinión, claro, que no tiene potestad de opinión sobre el tema. Entiendo que la Corte norteamericana también puede hacer lo mismo. Y queda el fallo firme en ese caso. No tengo potestad de opinión sobre este tema, me declaro incompetente o me declaro sin potestad de opinión, y el fallo de Cámara queda firme y se terminó. Puede suceder, no lo sé en este caso. Pareciera, acá se estuvo hablando mucho de la influencia que tuvo los viajes de Milei a Estados Unidos y el buen vínculo con Trump. Bueno, ayer había circulación de información que el fallo de la Cámara fue de 3 jueces, 2 a favor, 1 en contra. De los dos jueces que votaron a favor de la posición argentina son más demócratas que republicanos, y el único que votó en contra, digamos, el que castigaba a la Argentina con el mismo fallo de la jueza Priesca, es republicano, así que no pareciera que hubo mucha influencia del presidente Trump sobre esos jueces de segunda instancia de Cámara, como para decir, bueno, vamos a ayudar a la Argentina. No pareciera, en los hechos, en lo concreto, quienes firmaron la sentencia a favor de Argentina, no parecieran ser jueces que tuvieran mucha simpatía por el gobierno republicano o por las posturas de Trump. Así que todo eso que se dijo del apoyo de Estados Unidos, la verdad que sí ha habido apoyo de 4 países, Brasil, Chile, Ecuador y alguno más, que como amicus curiae de Argentina dijeron, lo que está interpretando la jueza Priesca de la legislación argentina es incorrecto, está mal. Entonces, es un fallo injusto porque está interpretando incorrectamente la legislación argentina y el derecho argentino. Es una buena noticia para Argentina. Uno podría hacer esta lectura que decís, en donde esa expropiación en definitiva estuvo correctamente hecha, y además, Miguel, porque con el correr de los años fue dando sus frutos también, y de hecho es una empresa claramente que puede ser o es piedra fundamental para pensar un desarrollo económico de nuestro país en el futuro, y un futuro bastante a largo plazo, digo. Sí, de hecho es la potencialidad que tiene Vaca Muerta a través de YPF como principal socio mayoritario. Hay que recordar que YPF tiene el 51% de las acciones de Vaca Muerta, y hay otros socios, de hecho empresas de origen nacional y multinacional que también son accionistas, que obviamente hacen inversión productiva para desarrollar Vaca Muerta, y hay potencialidad para que ese desarrollo en Vaca Muerta. Se estima, los expertos del sector estiman que entre las reservas y la capacidad de producción que tiene esa cuenca, entre explotación convencional y no convencional, habría una potencialidad entre 250 y 300 mil millones de dólares de producción y de exportación, digamos. Si eso hubiese quedado en manos de Repsol, como fue en su momento, que ya estaba en un proceso de desinversión y que de hecho, según las informaciones que hubo circulando, su objetivo era vender Vaca Muerta, venderse a otras empresas internacionales y no dejarla en manos de la principal petrolera nacional como es YPF. La verdad que este proceso que se dio desde 2012 y hasta la actualidad, y que permite a Argentina hoy tener superávit energético de algo así como 8.000 millones de dólares, no hubiese quedado en manos de la principal empresa petrolera argentina. Bueno, pensando un poco YPF siempre, en este caso, por un lado
me paro en esa escena que presentó el presidente de la Nación el día viernes. Por un lado, la gran buena noticia, y después el modelo sigue más o menos todo igual, digamos, no hay un número positivo. Mira, Pablo, consumo, principales cadenas distribuidoras de productos alimenticios, principales empresas del sector industrial, principales, si se quiere, naves industriales como son sector automotriz, sector de maquinaria, todas arrojan datos negativos. Ya muchas empresas dentro de la principal cámara industrial como la UIA ya están con el grito del cielo de, bueno, cuando sacamos un comunicado más fuerte de que con este mecanismo de apertura, desregulación, valorización financiera, pérdida de poder adquisitivo en los bolsillos de los trabajadores, caída del mercado interno, caída de las ventas, aumento del desempleo, cierre de fábrica, la verdad que el modelo al sector industrial y por consiguiente al tejido socioproductivo argentino no le cierra por ningún lado, y ya se empiezan a ver con los datos de cuarto trimestre de 2025, donde obviamente aumentó el desempleo, especialmente en los conurbanos industriales. No hay un dato que cierre. El ministro, el presidente se van a decir que hay más venta de autos, hay más compra de casa. Puede ser en algún segmento de la población que sea de alto poder adquisitivo, ABC1. La mayor parte de la sociedad argentina no está dentro de ese conjunto de la pirámide de ingresos, que eso debe ser la punta de la pirámide, y el resto de la población está en ingresos medios bajos, por no decir bajos muy bajos. Y ese conjunto mayoritario de la población es el que no llega a fin de mes, el que tiene morosidad en circuito bancario formal del 10-11% y en circuito no formal y billeteras digitales del 25%. Bueno, eso es un escándalo, digamos. Y eso no significa que es porque no quieren pagar, significa porque no tienen con qué pagar. O sea que ya las familias y los hogares se endeudan con lo que tienen a mano, obviamente a tasas que ahora dice el Banco Central que va a bajarlas, pero a tasas muy altas, y ese grado de morosidad lo que hace es al sector comercial, al sector productivo que todavía está con algo de funcionamiento, le corta la cadena de pago, sin ningún lugar a duda. Así que indicadores positivos, salvo la buena noticia eso de que no hay que pagar esa millonada de dólares por el fallo en contra, el escenario más o menos sigue funcionando de la misma forma que funcionó desde el inicio de diciembre de 2023 y que funcionó todo el año pasado. Miguel, te mando un abrazo. Como siempre, hablamos la semana que viene. Con un gusto escucharlos y hablar con ustedes todos los lunes. Un abrazo grande. Economista del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes pasó esta mañana, este lunes nuevamente, de Miguel Giudicati. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.